El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. Muy buenas tardes, estimados amigos y seguidores del Quijote Digital Radio y su revista Entre Líneas. La consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa, luego de que la Corte Constitucional dejara en suspenso algunos artículos de las 3 leyes presentadas, propone una consulta donde parece que la pregunta 6 es su objetivo, es decir, que los jueces sean sujetos a juicios políticos. Y se podría confirmar dicho acepto cuando el presidente decide marchar contra la Corte, justamente a rechazar la resolución tomada contra dichas leyes. Y así establecer una narrativa donde el malo de la película ya no es el correísmo, sino la Corte Constitucional y todos los que defienden la institucionalidad. Para aclarar algunos aspectos de estas 7 preguntas, hemos invitado al economista Otto Sonnenhösner, es vicepresidente y comunicador, a quien agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Además, tengo el gusto de compartir este panel con la abogada Andrea Zambrano Rosado. Muy buenas tardes y bienvenido, economista Otto Sonnenhösner. Un placer tenerlo en nuestro medio. Esta consulta popular es oportuna y necesaria. La pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y encantado de poder estar con ustedes y a través de ustedes en Santo Domingo, así sea de forma virtual, a los tiempos. Yo creo que el gobierno había hablado, apenas se religió, de una asamblea constituyente, es decir, manifestó su interés en hacer reforma institucional. Luego esa iniciativa se fue apagando y me da la impresión que han encontrado en la consulta popular la herramienta para la reforma que aspiran. Supongo que después de ver que tienen control legislativo y creer que pueden evacuar muchos de los temas de reforma institucional vía la Asamblea Nacional, me da la impresión que quieren reforzar eso vía consulta popular. Las consultas populares, cuando están bien planteadas, siempre son pertinentes. El problema es que suelen ir acompañadas a veces de preguntas de enganche, es decir, cosas como ¿quieres reducir el número de asambleístas? Claro, uno creyera que todos queremos, sin embargo esa pregunta la perdió Lazo en el 2022 o 2023, ya no recuerdo, pero esas son las preguntas de enganche. Y luego tienes las preguntas que tienen el propósito final. Para mí, y coincido con usted, el propósito final del gobierno es llevar ese control político al sistema judicial. Yo creo que es un error. Creo que la política de por sí ya tiene muchos problemas de contaminación con crimen organizado, corrupción, para sumarle a eso una contaminación política que no va a traer nada bueno. Pero entendería igual que usted que esa es la intención. Me da la impresión que esa es como la carne de la consulta, incluida la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, estaríamos dándole a la Asamblea Nacional poderes mayores inclusive de los que tuvo el Congreso con la Constitución del 98 y que tanto desprestigio le costó a ese legislativo, al Congreso Nacional, justamente por el abuso de esas atribuciones o el mal uso de esas potestades que tenían vía Constitución. Debería él más bien tal vez orientarse hacia la constituyente, que también fue una propuesta de campaña, o digamos este tipo de consultas sin anexos simplemente sirve como para, digamos, ver qué opina la gente, el político, el turno, qué sé yo, y no realmente un cambio estructural, tal vez. En mi opinión, lo que deberían de hacer es realmente ofrecer a la ciudadanía claridad respecto a esa hoja de ruta o a ese marco institucional que aspiran. Y luego de conocer eso, esa iniciativa, uno puede definir con certeza, con claridad, cuál es la mejor ruta para lograr ese objetivo, si es que vale la pena. Entonces, si el gobierno nos dice con claridad
esto es lo que espera, este es el modelo institucional que deseamos. Así se ve el país en sus instituciones que creemos se necesitan en estas circunstancias para atender la problemática de la gente. Pero hasta ahora no nos los dicen, es como paso a paso, a cuentagotas, y la verdad yo creo que ante las circunstancias que enfrenta el Ecuador, creer que se puede ir paso a paso es complicado. O sea, evidentemente cualquier cambio demora, cualquier cambio significa esfuerzos, pero se necesita claridad sobre el objetivo final. Y ya cuando tienes esa claridad puedes escoger la ruta, el ritmo, todo, pero necesitas claridad sobre el objetivo final. Y creo que eso ha faltado, falta todavía. Inclusive esta consulta deja muchos vacíos en eso. Estoy de acuerdo con usted, economista, en realidad falta claridad, no vemos una luz al final del túnel, y realmente estas acciones tomadas a veces como que fueran así espontáneas. Yo más bien veo un procedimiento calculado que va desde el inicio, porque yo entiendo que los abogados que tiene el presidente son abogados de primera, entonces ellos debían haber hecho una ley bien hecha y no como esa especie de una menestra, diría yo, y lógicamente parece que la intención era causar justamente un enfrentamiento con la Corte Constitucional. Es una opinión, no sé qué opina usted, economista. Lo escuchó usted un poco como que se están cambiando de enemigo, ¿no? Es decir, todo político, no fue mi caso, yo la verdad es que nunca hice política en busca de enemigos, todo lo contrario, pero se entiende que los políticos suelen buscar esa rivalidad, ¿no? Y usted dice, le quieren reemplazar al correísmo con la Corte Constitucional. Yo lo que veo es que quieren meter a la Corte Constitucional en el mismo saco del correísmo, ¿no? Entonces, ahí es donde ya pasa a ser más un tema de narrativa y de discurso político que realmente de la necesidad nacional. ¿Qué necesita el país? El país necesita instituciones independientes que garanticen una democracia seria, que nos brinden separación de poderes y que a nivel judicial tengan la autonomía y la transparencia para poder ayudarnos a enfrentar este problema de la delincuencia, que es el mayor que enfrenta el Ecuador en este momento. Entonces, y no solo a nivel de Corte Constitucional, que creo que es lo de menos, sino en general a nivel del sistema judicial. Simplificar el problema de violencia y decir que las muertes están porque la Corte Constitucional bloqueó unos artículos. O sea, es fácil desmontar esa narrativa, porque si usted revisa en vigencia esos artículos que estuvieron hasta hace una semana o dos en vigencia, la delincuencia ha subido 40%, las muertes violentas han subido 40%, ya es una barbaridad. O sea, lo que teníamos en el 2022, 2023, ya era impensable en el Ecuador, sin precedentes a niveles de muertes cada 100.000 habitantes. Y supongo usted que en el 2025 eso ha subido 40% más, estadísticas del mismo gobierno. Entonces, evidentemente ahí no está el problema. Sin duda hay reformas que pueden ayudar a respaldar mejor a la fuerza pública, a que no salgan libres los delincuentes que han sido capturados, sin duda que las hay. Y seguro hay otros mecanismos legales, constitucionales, para ponerlas en vigencia, inclusive una consulta popular. Pero simplificar el problema, una narrativa de hay violencia porque la Corte Constitucional se bajó 3 artículos, me parece un simplismo que hace daño al objetivo real del país, que es resolver este problema. Y para resolver los problemas, usted sabe que lo primero es tener un diagnóstico serio. Cuando usted va al doctor, antes de que le metan un cuchillo, usted tiene el diagnóstico. Antes de que le metan un bisturí, usted tiene el diagnóstico. Antes de tomarse una pastilla, usted tiene el diagnóstico. Si partimos de un diagnóstico equivocado, es decir, el problema es la Corte Constitucional, créame, va a ser mucho más difícil resolver un problema, que además lo tenemos que resolver en unidad, incluida la Corte Constitucional, porque nos afecta a todos, todos los días. La situación, mire, no sé cómo esté Santo Domingo, no he revisado cifras recientes, pero la situación en provincias como Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Esmeraldas, es invivible, invivible. Aquí yo vivo cerca de Durán, en Durán hay 140 muertes violentas cada 100.000 habitantes, habían 7 hace tan solo 5 años, hoy es 140. Imagínese usted. Mira, entonces, economista, sí, estoy de acuerdo con usted, y además aquí en Santo Domingo ha habido una especie de incremento de la violencia, sí, es verdad, pero yo tengo una inquietud del proceso que hace el gobierno de hacer una marcha, cuando a lo mejor previamente debe haber hecho una especie de presentación de argumentos ante la Corte Constitucional para debatir
digamos, sobre las leyes que se estaban suspendiendo porque no están eliminadas, me pareció muy apresurado. No sé qué opina usted. Yo entiendo que el gobierno está buscando fortalecer una narrativa, quizás encontrar una justificación a las dificultades que están teniendo en la gestión de la seguridad. Pero más la seguridad, y créanme que no lo digo como una crítica a la gestión de la seguridad, sino como una preocupación real a que no entendamos lo complejo que es este problema y lo importante que es tener a todos unidos en combatirlo. O sea, si el secuestro, el asesinato, el sicariato, la muerte de tantos ecuatorianos todos los días no nos une, ¿qué nos va a unir? Aquí hay un objetivo común, que es derrotar a la violencia, eliminar del Ecuador, volver a la cierta paz que solíamos tener hasta antes del año 2021. Volver a eso. Tenemos que poderlo lograr, ya lo habíamos logrado. Tenemos que poderlo lograr. Y créanme, simplificar eso a una marcha o un ataque a 9 jueces, o sea, reducir eso a algo así y querer trasladar un debate jurídico a un pulseo de fuerza política en las calles contra unos jueces que no son políticos ni deberían de serlo, pues. Son jueces. Entonces, me parece un error. Y luego querer llevar, y esto es importante en la consulta, la fiscalización política, o sea, el juicio político al sistema judicial es otro error, es darle a los políticos. Y usted ya sabe que la clase política en el Ecuador deja mucho que desear. Entonces, darle a esa clase política más poder sobre la justicia me parece un error gravísimo, similar al que cometieron en México con la consulta popular que hizo que los jueces sean de elección popular. Los jueces no tienen que ser de elección popular, los jueces no tienen que estar sujetos a control político. Eso no significa que no rindan cuentas a nadie, como han querido decir. No, sí rinden cuentas por sus fallos, por violar la ley, por enriquecerse ilícitamente. Por supuesto que rinden cuentas y tienen que rendirlas, pero no pueden rendir cuentas ante los políticos. Eso es darle a los políticos un poder que no deberían de tener y que en el Ecuador no se lo merecen ni de cerca. Es muy peligroso eso, créanme. Ojalá se entienda lo grave que es esa propuesta. Darle poder a los políticos sobre la nominación de jueces, cuando sabemos que en la agenda de muchos políticos lo que está es su impunidad, la persecución. No se puede, es gravísimo. Y muchos dirán, bueno, pero es que yo simpatizo con el presidente Noboa y entonces él no usa esa herramienta de esa forma. Puede ser, pero las leyes no se hacen pensando en un individuo o en un momento. Las leyes se hacen pensando en un país, en su futuro y en el mediano y largo plazo sobre todo. Y mañana, cuando esté un presidente autoritario que quiera aprovechar de esos mecanismos para perseguir o para su impunidad, ¿qué vamos a decir? Entonces no es así. Las leyes se hacen pensando en todas las circunstancias, en todos los momentos. Y se hacen pensando sobre todo en los riesgos que representa que lleguen personas equivocadas, como ocurre con tanta frecuencia en nuestro país, a posiciones tan clave. Así es, y yo creo que le doy toda la razón. A mí me parece poner entre blanco y negro la situación política del país me parece demasiado peligroso. De las 7 preguntas, 4 ya fueron presentadas. La primera se refiere al tema de las bases militares, que ya pasó el filtro de la Asamblea. ¿Qué opina sobre este tema? Que la oposición normalmente habla de un ataque a la soberanía nacional. No es así, tampoco es la panacea. Yo creo que hay muchos mecanismos, porque todo esto se hace en relación a lo que el Ecuador tuvo con la base de Manta, ¿verdad? Es como decir, hay que tratar de volver algo así. Entonces yo hago unas aclaraciones ahí. La base de Manta tenía un solo propósito, que era que puedan operar unos aviones con capacidad radárica, se llamaban los Orión P-3, desde Manta y den cobertura de radar al Océano Pacífico del Ecuador. Ese era el único propósito. Entonces, cuando los expulsaron, con el argumento de la soberanía que usted menciona, a mí me parece que, por último, usted puede hasta estar de acuerdo con ese argumento. Yo no estoy de acuerdo, puede estar de acuerdo con ese argumento. Lo que no puede hacer es, después de haberlos expulsado, no haber sustituido con absolutamente nada esa capacidad radárica y haber dejado descubierto el Océano Pacífico. ¿Quién se benefició de eso? Todos los delincuentes que vieron en el Ecuador una vulnerabilidad para poder establecer sus rutas del narcotráfico vía oceánica por Ecuador. Entonces, y evidentemente la captura de drogas en el océano se redujo creo que 10 veces. O sea, no es que bajó el narcotráfico, subió, pero como no había control, no se capturó droga.
¿Qué se hizo en el 2019? Por eso le digo, porque como había que cambiar la constitución para devolver una base, ¿qué se hizo en el 2019? Se retomó la operación de los aviones Orión P3, que operan ahora desde el aeropuerto de Guayaquil, sin la necesidad de tener una base militar extranjera en el país. Entonces, ¿qué hay? Tenemos una donación o una cooperación con los Estados Unidos que nos prestan esos aviones. Ellos monitorean desde sus bases en Florida, monitorean toda la información que sus aviones levantan en tiempo real y cooperan con nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. El resultado, un incremento dramático, impresionante, de la captura de drogas. Se han quintuplicado, sextuplicado la captura de drogas. Se pudo hacer sin la necesidad de una base extranjera. ¿Está bien? ¿Está mal que venga una base extranjera? Mire, hay muchos países que tienen base extranjera y no por eso son menos soberanos. Estados Unidos, Alemania, España, Turquía, todos tienen bases extranjeras americanas sin haber perdido su soberanía. El tema es que las reglas para la operación de esas bases tienen que ser muy claras. La coordinación con los soldados que quieran operar en nuestro territorio tiene que estar muy establecida y las potestades, facultades que ellos pueden tener en nuestro suelo tienen que estar muy bien reguladas y en caso de ser excedidas, muy fuertemente sancionadas, porque si no, sí hay un riesgo en el tema de la soberanía. Ahora, ¿eso resuelve el problema de la delincuencia? No, pero cualquier cooperación, cualquier ayuda, cualquier colaboración de buena fe, de buena voluntad, va a ayudar, sin duda. Desde luego, estoy de acuerdo, y además es evidente que el gobierno que dio esta facilidad, pues lógicamente tenía un plan. Y estamos viviendo hoy, creo que una situación muy difícil para el país. Quiero pasarle la mano a la abogada, compañera y colaboradora de la radio, la abogada Andreita Zambrano Rosado. Quiere establecer con usted una pregunta también. ¿Cómo no? ¿Cómo está, economista? Buenas tardes. Buenas tardes, economista. ¿Me escucha? Perfectamente, Andrés. Okay. A sus órdenes. Muchas gracias. La pregunta 2 nos dice que se plantea eliminar la obligación del Estado de asignar recursos públicos a organizaciones políticas. ¿Cómo garantizaría la transparencia y equidad política en ese escenario? ¿Sería lo justo? Yo dirigí una iniciativa que se llamó el Acuerdo Nacional, y en el Acuerdo Nacional reformamos el Código de la Democracia. ¿Qué hicimos en ese tema? Nuestra preocupación era que se lancen personas a candidaturas en búsqueda de beneficiarse de esos recursos. El hecho de que el Estado financie campañas tiene un propósito que es un poco equilibrar la balanza entre quienes tienen dinero y quienes no. Es un poco injusto que la política quede reducida a quienes pueden pagar ser políticos o a quienes desgraciadamente toman dinero del narcotráfico y los meten en la política, que eso cada vez es más frecuente y más grave en el Ecuador. Entonces esto buscaba nivelar eso. ¿Qué reforma hicimos? Hicimos que si no sacabas un resultado, creo que era el 2, el 3% mínimo, tenías que devolver esa plata. Entonces, ¿qué lográbamos con eso? Lográbamos evitar estos aventureros o digamos, personas que buscaban un espacio en la política sin tener realmente posibilidades y que buscaban beneficiarse de esos recursos públicos. Eso está vigente. Si hay candidatos que en más de una ocasión han sacado menos de 2%, creo que 3%, está en la obligación de devolverle la plata al Estado. Yo creo que esa solución era la más justa, en mi opinión. Mire, una opinión sobre el tema, yo creo que básicamente el aporte que debió haber sido orientado hacia que los partidos o movimientos políticos formen líderes, no lo hicieron así. El tema... Pero que son dos cosas distintas, pero correcto. Hay una plata que es el fondo partidista. Correcto, y el otro es para las electorales. Eso es lo que usted menciona y eso lo tienen solo los 5 partidos más votados. Correcto. Y evidentemente hay una fiscalización sobre esos recursos. Hay un partido que usó esa plata para cirugías estéticas. Y presentó la factura. Claro, evidentemente eso es especulado. Y especulado no prescribe. Entonces ahí ya viene un tema de el marco. Si usted usa ese dinero para algo que no está previsto, eso es otra cosa, eso es otra historia y eso es otra discusión. Yo le estoy hablando de las franjas de promoción electoral, que es que no te dan en dinero, sino que te dan unos cupos en medios de comunicación que tú durante tu campaña los designas, pero nunca te dan dinero como tal, sino que te dan de 50.000, 100.000, lo que sea,
y tú vas a radio tal, o al canal tal, o al periódico cual, y ese periódico a cambio te da una pauta, pero tú no ves el dinero. En ese caso, cuando tú te metes a usar esos recursos y no alcanzas un mínimo de dotación, tienes que devolver la plata, hoy, con la ley vigente. Mire, yo creo que el tema este del financiamiento por parte, por ejemplo, de profesionales de la construcción, siempre ha existido desde antes inclusive de esta ley. Y yo creo que esa práctica no se ha dejado de hacerla. Y realmente a mí me parece que el problema radica también en el control que no ejerce el CNE. No sé qué opina usted. Claro, no, pues sin duda. A ver, todo pasa porque las cosas se fiscalicen correctamente. Como usted bien menciona, en ese caso, la fiscalización del gasto electoral y de las campañas las hace el Consejo Nacional Electoral. Si hay dineros que no se han reportado, si hay dineros que son de origen sospechoso o ilícito, eso se tiene que reportar y ir a la unidad de lucha contra el lavado de activos, ¿verdad? Entonces, pero claro, como usted dice, se hacen las leyes, está todo ahí, pero pareciera que a veces las cosas quedan en el aire y se burlan de sus obligaciones quienes se benefician de esto, desgraciadamente. Mire, la tercera pregunta habla sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre su eliminación. Entiendo que ya el presidente o expresidente Guillermo Lasso propuso y perdió con el 57%, si no me equivoco. ¿Cuál es la razón por la cual el presidente Noboa cree que hoy sí se la va a aprobar? Las consultas populares, y usted lo sabe mejor que yo, suelen ser más referéndums de aprobación o desaprobación de los gobernantes. Y desgraciadamente, cuando el presidente Lasso envió esa consulta popular, sus niveles de rechazo eran muy altos, muy altos. Entonces muchos ciudadanos, a pesar de estar de acuerdo con las preguntas, prefirieron darle un mensaje de castigo y decirle, sí, puede ser que tengas razón, pero te estoy diciendo que no quiero que sigas gobernando. Entonces, no es solo esa pregunta. Lasso también me parece que preguntó el tema de reducir la asamblea, ¿verdad? Así es. Entonces, claro, son preguntas que usted diría, chuta, parece ser que me están preguntando si quiero darle un abrazo a mi mamá, y la respuesta normal debería de ser que sí, pues, ¿no? Entonces, claro, pareciera que no hay pierde. Sin embargo, el presidente Lasso perdió por las razones que le estoy explicando. Noboa vuelve a preguntar, la consulta dice será para diciembre, y probablemente el CNE sugiere abril. ¿Perdón? O para abril también. Por eso hay que ver el CNE, los tiempos, etc. Las consultas cuestan un montón de dinero, 40 millones, 50 millones, un montón de dinero que no hay. Entonces sí sería una pena que se desaprovechen, ¿no? Ojalá y las preguntas tengan sentido, si va a agregar más preguntas que valga la pena, sí sería una pena que se desaprovechen. Creo que el hecho de que le hayan negado esas preguntas a Lasso no significa que se las vuelvan a negar a Noboa. Creo que hay una buena oportunidad de que esas preguntas se resuelvan. Ahora mire, el Consejo de Participación Ciudadana tiene una función principal, que es la de designación de autoridades. La otra es una de fiscalización, que es marginal, pero tiene una que es la de designación de autoridades. A mí me importa poco quién es el ente designado para la elección de autoridades. Me importa poco si es la Asamblea o si es el Consejo de Participación Ciudadana, porque al final del día ya sabemos que ese Consejo de Participación Ciudadana ha sido un fraude institucional, una estafa social, ha sido siempre influenciado por las fuerzas políticas, nunca ha tenido realmente una representación ciudadana, es una desgracia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la única forma de evitar que los intereses políticos penetren la designación de autoridades, ya sea en la Asamblea o ya sea en el Consejo de Participación Ciudadana o en lo que sea? Es tener procesos blindados en donde lo meritocrático sea lo principal, blindar los exámenes, blindar los requisitos y tener un verdadero control, una verdadera supervisión de que se esté cumpliendo con un proceso justo que nos permita lograr que las personas lleguen ahí por mérito, no por amistad o afinidad política. Entonces, independientemente de dónde vaya el proceso, como le digo, lo más importante es el mecanismo que se utiliza y cómo lo blindamos para sacar las garras de la política o los intereses de la política de esa designación. Y no es fácil, pero se puede. Así es, yo lo encuentro difícil. Hay un posible candidato que se está promocionando de parte del gobierno, que sería el doctor de la Gasca, y mucha gente como que esta promoción está sembrando un poco de dudas en cuanto a la seriedad del proceso.
Y eso, la verdad es que ahuyenta a las personas que, como usted mismo me lo dice, que están capacitados, que son transparentes, que podrían hacer una buena labor. No sé qué opina usted sobre eso. Mire, por lo general, la gente capaz, decente, que está ya con una carrera establecida, le huye al tema del servicio público, sobre todo a la política y a la exposición de los altos cargos. Porque desgraciadamente la han convertido en una cloaca, ¿no? Entonces la gente que se mete sabe que se mete poniendo en riesgo su buen nombre, poniendo en riesgo su carrera, pero ahora también poniendo en riesgo su vida. Fíjense lo que acaba de ocurrir hoy en Colombia. El sepelio de un joven de 38 años, muy bien preparado, valiente. ¿Qué pena? ¿Qué tragedia realmente? No, la misma imagen que él vivió con su madre a los 4 años, la vive su propio hijo con él a los mismos 4 años. Entonces imagínense ese dolor, imagínense cómo han conseguido, no solo los políticos de aperro, sino también el crimen organizado, el narcotráfico, cómo han conseguido que realmente meterse en política sea una decisión de un nivel de valentía que muchos se preguntan si vale la pena. Correcto. Muchos se preguntan si vale la pena. Yo en lo personal no me arrepiento. Yo serví a mi país, lo hice con honestidad, lo hice creo que con valentía, con integridad. No me arrepiento, pero sin duda que corrí riesgos muy grandes que a veces me pregunto si fue acertada mi decisión. Me expuse demasiado en tantas cosas y hasta el día de hoy uno tiene que recibir, yo gracias a Dios mayoritariamente lo que recibo es cariño y agradecimiento, y soy agradecido por eso, lo digo con humildad, pero no faltan los miserables, ¿no? Lo más hediondo de esa cloaca que es la política, que también buscan desprestigiarte, entonces yo gracias a Dios estoy acostumbrado o lo sé llevar bien, mi familia en eso también lo sabe llevar bien. Pero la mayoría de la gente, o sea, no es normal pedirles que estén dispuestos a hacer esos sacrificios, la gente decente, no es normal, es un sacrificio grande, ¿no? Entonces me apena mucho que esa sea la realidad y creo que hay que trabajar para cambiar esa realidad, para que la gente se anime y que meterse en política no sea poner en riesgo hasta la vida, ¿no? Andreita. Economista, una de las preguntas que vuelven a ser repetidas en esta consulta es reducir la cantidad de asambleístas. ¿Usted apoya esto? ¿Cómo podría mejorar la eficiencia del legislativo o reducir la cantidad de asambleístas? Sí, y no por un tema de recursos ni de dinero, porque a veces dicen que el sueldo, que ganan mucho. Sí, creo que en un país con nuestra población, que además no ha crecido como hemos esperado, porque la tasa de natalidad del Ecuador ha bajado dramáticamente, creo que tener una asamblea con alrededor de 100 legisladores es más que suficiente. Y creo que en esa representación para que cada provincia tenga una representación justa. Ya llegar a los más de 160 donde estamos ahora es una exageración, se pierde en mi opinión el nivel de rendición de cuentas que se necesita, le pierdes la pista a la cantidad de legisladores, ya no sabes quién es el legislador, ni qué hizo, ni qué dijo, y creo que limitar ese número nos va a permitir obligarlos a ellos a dar la cara por sus actos de forma más clara. Sí, Ya, en el tema de la contratación laboral, que es la pregunta 5, es una de las preguntas más polémicas. Ya, ¿qué opina sobre esto? ¿Está de acuerdo con la... Habla de la contratación por horas en el sector turístico. Sí, exactamente. Mire, yo pienso que hay un bloqueo constitucional para aquello. Yo no satanizo la contratación por horas. Yo trabajé por horas cuando fui estudiante, que me sirvió mucho porque me daba la flexibilidad que necesitaba para trabajar y estudiar. Pero desgraciadamente en nuestro país, cuando se hacen este tipo de decisiones bien intencionadas, no faltan quienes abusan de eso y buscan evadir sus responsabilidades patronales. Entonces, cuando se toman este tipo de decisiones hay que buscar blindarnos, como todo en nuestro país. Desgraciadamente hay que buscar blindarnos de los posibles abusos, porque tampoco se puede permitir que se atropelle a la gente, que se abuse de la gente. Entonces yo no veo mal la iniciativa, la idea, pero creo que tiene que ir acompañada de protecciones claras, sobre todo para quienes hoy ya tienen un trabajo formal y para quienes están buscando un trabajo por horas, que no se vean, digamos, eludidos los patronos de sus responsabilidades laborales con ellos a nivel de seguridad social, a nivel de liquidaciones, etcétera, ¿no? Perdón, solamente quería acotar algo sobre el tema de por qué no hacerlo, digamos, a todos los niveles, o sea, no solamente el sector turístico. Me parece a mí que es importante eso. Yo trabajo en distintos sectores. Yo, de hecho, cuando fui vicepresidente, desarrollamos mecanismos de contratación por temporada, jornadas parciales. O sea, hay ciertos mecanismos, hay contratos
por obra cierta. Hay ciertos mecanismos de contratación para ciertos sectores que ya están resueltos. El presidente habló, me parece, en una intervención reciente que también quería agregar esto para el sector de la tecnología, me parece que dijo, de sectores de servicios digitales, no lo sé. Yo estoy de acuerdo con usted en principio, pero como le digo, quizás esta puede ser una fase experimental para ver que se use adecuadamente el mecanismo y no se abuse. Me parece que sí. Esa es mi idea también. Dije, es más fácil que se apruebe para un sector y luego se vea las ventajas y luego se amplíe, digamos, el tema, ¿no? Hoy viene la pregunta 6, que es que me parece que es la cereza del pastel en cuanto a este tipo de consulta. Y yo creo que hemos hablado en algo sobre el tema. Me gustaría ver si le podemos ampliar un poquito más sobre el juicio a jueces. Realmente, no sé, mucha gente dice que sí, otros dicen que no. Lo que sí le digo es que tengo un minuto más, mil disculpas, pero si hablamos de eso, yo le digo que me parece un error. Entonces, querer politizar o llevar la política a la justicia. Ya sin esa condición, ya usted ve cómo los políticos, o muchos malos políticos, tratan siempre de incidir en la justicia. Yo creo que lo que hay que lograr es más bien que la política esté lo más lejos de la justicia posible. Solo la última, la séptima, sobre el juego de azar. ¿Por qué solamente en hoteles 5 estrellas? El país tiene muchas ciudades, digamos, término medianas, digamos, si se quiere, que no tienen hoteles de ese nivel. Y, lógicamente, el vicio está en todo lado. El hábito de jugar en todo lado del país. Es una consulta rápida. No soy amigo de los juegos de azar, no me gustan, no los practico. Me preocupa mucho el riesgo que representa la ludopatía, pero dicho esto, le digo, prefiero hoy que se formalicen los juegos de azar, que sean legales y que podamos controlarlos y tributarlos, a que continúe como está ahora, porque hoy por el internet es todo el día, todos los días inevitable en cualquier país. Dios sabrá dónde se va esa plata, de quién es, cómo la lavan. Entonces, creer que se pueden limitar los juegos de azar hoy es ser iluso, ¿ya? Porque están presentes en todas partes. Dicho esto, prefiero que exista un mecanismo legal en donde inclusive tengamos normas hasta para restringir, controlar y apoyar a quienes sufren de ludopatía y poder controlar también el flujo de ese dinero de forma legal. Así es, y aquí en Santo Domingo yo conozco algunos departamentos donde la gente va a jugar, básicamente ya, inclusive de semana, no hay manera. Estoy jugando en la isla Caimán, ya, chévere, ¿qué cambió? El problema de la ludopatía se agravó. Entonces prefiero que existan ambientes, entornos en donde podamos tener una mejor regulación. Como último punto, que yo entiendo tiene que retirarse economista, agradeciéndole siempre su apoyo y la ilustración, digamos, que hemos recibido. Le cuento que aquí hay una propuesta que hizo el sector de aquí de Santo Domingo a la Corte Constitucional y ellos tomaron una resolución que es la 719 RC 19, que tiene casi las mismas propuestas o un poquito más amplios, y ya ha pasado la aprobación de la Corte Constitucional, están aprobadas. Entre esas, ahí más o menos de las que ha puesto el presidente, hay unas 4 o 5. Entre esas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, incluso el Consejo Nacional de la Judicatura y otras preguntas más, ¿no es cierto? La pregunta mía es la siguiente: se ha hecho la oferta, se ha presentado en la presidencia, en los gobiernos, etc. No solo este último, el anterior, y a la final estamos llegando casi a lo mismo, pero de manera incompleta. Entonces yo digo, ¿por qué no aprovechar, por ejemplo, estas propuestas, que yo entiendo que no es la única, para ganar tiempo en cuanto a que ya están aprobadas por la Corte Constitucional? Por favor. Tendré que conocer el documento, pero evidentemente cualquier aporte ciudadano bien intencionado debe de ser tomado en cuenta, sobre todo, como usted dice, si permite ahorrar tiempo, ¿no? Así es. Economista, yo le agradezco mucho, sé que está ocupadito como todos, y espero pues que le vaya muy bien. Nosotros aquí continuaremos, esperemos que no sea esta la primera ni la última. Economista, muy amable, gracias. Hasta luego, gracias. Que tenga buen día.